Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 29 del libro del profeta Ezequiel. En este capítulo empezamos una serie de relatos sobre la destrucción de Egipto. Son 4 capítulos que hablan sobre este evento, sobre este acontecimiento, esta nación que cae a manos del rey de Babilonia. Se profetiza entonces la caída de Egipto y de su rey, Faraón, como castigo por su arrogancia y pecados. El capítulo muestra cómo Dios juzga a las naciones que se enorgullecen y confían en su propia fuerza, en lugar de confiar en Dios. La aplicación que podemos sacar de este texto puede ser recordarnos la importancia de la humildad y la confianza en Dios, en lugar de confiar en nuestras propias capacidades. Este capítulo, querido hermano, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y actitudes pueden llevarnos a la caída si nos alejamos de Dios. Es importante entonces que reflexionemos en todo lo que Dios quiere de nosotros, en todo lo que Dios nos pide para que podamos tener un cambio y nuestra vida sea diferente. Te invito entonces a leer el capítulo. Es corto, tiene 21 versículos nada más, así que es sencillo poderlo leer y te invito para que tú lo hagas completamente. Dice el texto, Ezequiel 29: En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y este mes 10º que se menciona aquí es el mes de la caída o el cautiverio de Joaquín, más bien. Recuerda que desde ese momento se empieza a computar el tiempo. Así que el 10º año del cautiverio de Joaquín. Esta fecha corresponde con enero del año 587 a.C. Tal vez la profecía fue pronunciada un poco después del tiempo, cuando los babilonios se retiran un poquito de Jerusalén. Recuerda ese momento que registra Jeremías capítulo 37. Nabucodonosor tenía sitiada la ciudad, pero vinieron los egipcios a hacerle ataque y entonces Nabucodonosor se retira. En ese momento los de Jerusalén piensan que ya todo ha pasado y se relajan y siguen en sus pecados. Por eso después viene la destrucción total. Y el profeta Jeremías había profetizado acerca de esto. Les había dicho a ellos que no se confiaran en ese ataque que iba a ser Egipto, porque no prosperaría. Jeremías 37, 7-9. Mira la profecía de Jeremías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis: he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra de Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Entonces, este momento que se registra aquí sucede allí, cuando el ejército de Babilonia se retira para ir a atacar o para ir a responder a ese ataque más bien que estaba dándole el faraón de Egipto. Pero todo estaba profetizado. La nación de Judá no podía relajarse o pensar que ya Dios no actuaría, que las profecías que Dios les daban eran mentiras. No, esto no podían ignorarlo, no podían olvidarlo, porque de cierto sucedería tal cual el profeta lo había mencionado, pues eran palabra de Jehová. Versículo 2: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Este rey era Apries y él reinó en el año 589 al 570 a.C. Este rey era un rey arrogante, prepotente. Los egipcios sacaban a los cocodrilos con anzuelos, así que este dragón al cual se refiere era ese cocodrilo, y la profecía indicaba que iban a sacar a sus cocodrilos y los peces pegados a sus escamas, dando referencia a la destrucción terrible, masiva que iba a haber en la nación. Y pues esos peces puede hacerse referencia a las naciones aliadas que estaban a Egipto y pues destruirían a toda la ciudad.
Apria se jactaba de que estaba tan bien establecido en su reino que ni siquiera un dios podría quitarle su poder. Esta era la certeza, la seguridad que tenía este hombre en su reino. Ni siquiera Dios podría destruirlo. Los monumentos de Egipto testifican elocuentemente del pomposo orgullo de los faraones. Todas sus esculturas demuestran que ellos eran muy orgullosos y creían que nadie los podría derrotar, que nadie los podría destruir. No necesitaban de Dios. Tal vez el Dios de los hebreos, eso no serviría para nada, era lo que ellos pensaban. Aquí tenemos nuestro propio Dios, son nuestras esculturas, nuestros monumentos, y estos dioses nos defenderán. De hecho, los egipcios tenían muchos dioses. Y mira, fueron destruidos porque cuando Dios habla, hermano, no hay nadie que se vaya en contra de Él y venza. Todo el que se vaya en contra de Dios será destruido, pero el que se alía a Dios, el que se une a Dios puede vencer. En Cristo, querido hermano, hay victorias. Sin Cristo hay solo derrotas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no conoce la derrota. Dios no conoce la derrota. Dios siempre vence. Y ahora el capítulo sigue mencionando la profecía sobre Egipto, y yo te invito para que tú sigas leyendo el texto bíblico. Tal vez no vamos a leerlo todo por motivos de tiempo, pero sí es un trabajo que tú debes hacer: leer la palabra del Señor, estudiar, investigar, reflexionar, analizar, pero lo más importante, aplicar los consejos que Dios te da en su palabra para que tu vida sea diferente. Versículo 4. Yo pues pondré garfios en sus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Esto era lo que te estaba diciendo hace un momento. Estos peces que iban pegados a las escamas se estaba refiriendo a las naciones que estaban aliadas a Egipto. Y ese dragón es el cocodrilo, porque ellos se jactaban, se enorgullecían, que eran potentes, fuertes, que ni siquiera Dios los podría destruir. Pero ahora llegaba la desolación. Mira, sobre ellos también llegaba el mensaje de Dios, un mensaje de juicio. Dios es soberano sobre todo el universo, querido hermano. Toda la tierra le pertenece. Salmo 24:1 lo registra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No importa si eres católico, no importa si eres musulmán, no importa si eres ateo, no importa si eres de la religión del Islam, no importa de quién seas o en quién creas, no importa. Tu vida no es tuya, tu vida le pertenece a Dios. Fuiste creado por Dios, así que Dios tiene dominio sobre ti, y el día que te llame a juicio, tú deberás ir. No es que si quieres o no quieres, es que todos debemos comparecer ante el gran tribunal de Cristo. Y el pueblo de Egipto, que se creían fuertes, potentes, que ni siquiera Dios los destruiría, también fueron llamados a juicio. Así que, querido hermano, lo mejor que podemos hacer es reconocer a Dios, entregarle nuestra vida, servirle, obedecerle, amarle y respetarle para que Él nos libre en el día del juicio. Te invito entonces, sigue leyendo el capítulo para que descubras muchas cosas más que Dios le enviaba a decir a todos los egipcios. Pero ahora vamos al versículo 17. Mira lo que dice el versículo 17, porque aparece otro evento, otra profecía, otra señal, podría decirse. Dice: aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y aparece otra fecha, dice el año 27, en el mes primero, el día primero del mes. Este año 27 se refiere al cautiverio de Joaquín. Recuerda que se está computando las fechas desde el cautiverio de Joaquín. Esta fecha corresponde al año 571 o 570 antes de Cristo. Esta es la última fecha que aparece en el libro de Ezequiel. Es evidente entonces que el mensaje de Ezequiel 29, 17 al 21 fue ubicado aquí para que todas las profecías relacionadas con Egipto pudieran aparecer juntas, pero refiere a otra fecha, ¿no? Porque en el primer versículo aparece que es del año 10 y ahora es el año 27, o sea, 17 años después de la profecía que habíamos leído, sucede esta profecía del versículo 17 al 21.
pero se colocó en este lugar para que en los 4 capítulos que aparecen ahora suceda toda la profecía, o se registre más bien toda la profecía referente a Egipto. Y ahora el versículo 18 dice: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Aquí se está refiriendo a ese momento cuando Nabucodonosor va contra Tiro. Recuerda que esto ya lo leímos en los 3 capítulos anteriores, la destrucción de Tiro, la desolación de Tiro, pero el sitio de Tiro, que había durado 13 años, acaba en el año 573. Pero Nabucodonosor no pudo tomar la ciudad isleña, esa gran nave que leímos en estas profecías de los capítulos anteriores. Nabucodonosor no la pudo tomar, y se presenta aquí que Nabucodonosor fuese enviado de Dios, pero que no recibió paga, no recibió ningún salario, por así decirlo, no recibió recompensa. Sin embargo, ahora el versículo 19 dice: Por tanto así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para todo su ejército. Interesante esto. Con la nación de Tiro no recibió paga. No pudo conquistar a la nación. 13 años duró el sitio, pero no pudo tomar la ciudad, no recibió recompensa. Pero ahora, contra la nación de Egipto no sucedería igual, porque ellos sí serían destruidos, ellos sí acabarían. Claro, Egipto resurgiría más adelante. De Tiro dice que cuando cayó no se volvió a resurgir, pero ahora en Egipto dice que volvería a surgir, mas no con el poder que tenía antes. Hoy Egipto existe, pero no con el poder que tenía antes en los tiempos bíblicos. Por su trabajo, dice el versículo 20, por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Una profecía, una vez más, que indicaba el resurgimiento de Israel, mas no fuerte como antes y no fuerte como Dios quería. La nación no pudo recibir lo que Dios les prometió, no porque Dios no quería. Dios quería, Dios anhelaba, deseaba restaurar la nación, pero ellos se habían desviado, ellos se habían apartado, siguieron en pos de los caminos de los dioses falsos, y por esto Dios no pudo cumplir las promesas, porque eran promesas condicionales. Por eso, hermano, lo que dije al principio, este capítulo nos enseña que nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros actos pueden llevarnos a la caída si nos alejamos de Dios. Egipto se consideraba fuerte, tan fuerte que ni Dios podría destruirlo, y fueron destruidos. Los israelitas creían que por ser una nación escogida por Dios, por tener el arca, por ejemplo allí en Judá y Jerusalén, no hablemos de Samaria, Judá y Jerusalén, que tenían el templo y tenían el arca del pacto, entonces estaban fuertes, ellos tenían a Dios ahí en medio de ellos, pero realmente Dios no estaba con ellos porque tenían una vida de idolatría, una vida terrible, abominaciones terribles habían en la nación, y Dios les advertía, pero ellos no querían apartarse. Sin embargo, por sus malas acciones fueron destruidos, la destrucción llegó y fueron acabados, derrotados. Por eso es importante que nosotros reflexionemos en nuestra conducta, en nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos alejándonos de Dios? Debemos, hermanos, recordar la importancia de la humildad y la confianza en Dios, en lugar de confiar en nuestras propias capacidades. Es necesario que busquemos a Dios de todo corazón. Es necesario que le abramos nuestro corazón, nuestra vida, para que Él entre, transforme todo lo que tenga que transformar y nos dé vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando, querido amigo? ¿Qué estás esperando, querido hermano? Es momento de consagrarnos a Dios y dejar que Él actúe en nosotros. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 29 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!